Y bueno, que los patitos, vamos a continuar con esta saga respecto de esta semana. Ya estamos a fin de semana, estamos a sábado. Y vamos a encarar la recta final, hoy y mañana, con los últimos comentarios. Hoy vamos con esto de elecciones al Parlamento Europeo versus al Congreso de los Diputados, porque ciertamente amerita unas ciertas dosis de europeísmo y de explicación respecto de cómo suceden estos elementos. Cierto es que, como venimos diciendo, las elecciones no solamente es el hecho físico de meter la papeleta en la urna, también otros elementos son importantes. Por ejemplo, ¿dónde estén los colegios electorales? Si estén más o menos en un punto céntrico respecto de una población circundante que pueda tener accesibilidad al centro de votación, si hay varios o está limitado el número, cómo es la propia configuración física del centro de votación y también el horario de votación y si es más de un día, porque en Italia se ha votado alguna vez en 2 días y en algunos otros lugares también se vota más de una jornada. Y en algunos varía el horario de votación. Cuando nos encontramos con el ámbito del Parlamento Europeo, todo esto importa. Sobre todo referido a una jornada que en principio pudiera ser el día 9 de mayo, el día de Europa, el día que se celebra el aniversario de la declaración Schuman, tan importante, del 9 de mayo de 1950, en donde se puso la piedra para poder tener, más allá del camino anterior del ámbito europeo, como lo hemos comentado alguna vez, de Víctor Hugo, de Immanuel Kant, de Coudenhove-Kalergi, gente que hizo unas declaraciones en el siglo XIX o comienzos del siglo XX, y hubo un muy buen material para aquel que quisiera ahondar en ello, en la época de los 20 y 30, en la época de entreguerras, respecto de proyectos limpios de luego dificultades totalitarias, a pesar de que los totalitarios infieren cierto grado de unificación, sobre todo cuando se va la guerra torciendo. Cuando se va torciendo empiezan a introducirse ciertos elementos de europeísmo, pero en el ámbito intelectual ya hay un camino previo bastante amplio respecto de lo que sucede. Y llegamos ciertamente a ese momento del 9 de mayo de 1950, en donde se prefigura lo que será los tratados tanto de París de 1951 como de Roma de 1957. Y la construcción efectiva de lo que supone las comunidades europeas. El Parlamento Europeo, que se prefigura, pero sería largo y prolijo hablar de lo que sucede antes de 1979, cuando es una votación directa de los países. Simone Veil es la primera presidenta mujer y ahí se establece lo que será el Club del Cocodrilo, que a partir del 81, con Alcide De Gasperi, tendrá un impacto con un informe que luego será importante para el Acta Única Europea del 86, a pesar de que el esbozo era bastante más ambicioso. El Parlamento Europeo se establece en buena medida como una elección de 27 elecciones. Y dentro de estas 27 elecciones, según las circunscripciones que pueda haber, se hace incluso en fracciones inferiores, porque la circunscripción auténtica es aquella en la que se produce el reparto de escaños. Por eso cuando vemos en el otro lado, en el ámbito del Congreso de los Diputados, en realidad no es una elección al Congreso de los Diputados, son 50. Y 2. O 50. Son 50 provincias y 2 ciudades autónomas. Por lo tanto, ahí nos encontramos con una vertiente en donde ciertamente resulta bien interesante a la hora de describir todo esto, como a veces manipulado de manera digitalmente, a la hora de establecer un ranking en donde tengas que decir esto es lo que me gusta y aquello es lo que no me gusta. El Parlamento Europeo
Por lo tanto, nos encontramos con esas vicisitudes, a diferencia del ámbito del Congreso de los Diputados, que es un día, es un domingo, y todo el mundo va junto, y en el ámbito de la herencia electoral de los diferentes países, pues se pone y se ha llegado a ese consenso de ponerlo todo en la semana en torno, tal vez al 9 de mayo, o tal vez no, pero siempre en el entorno de mayo o junio, siempre todos en la misma semana, lo cual tiene sus derivadas, porque cuando se va a remitir todos los resultados, por ejemplo, hace unas últimas elecciones, no voy a decir cuál, pero Fred Timmermans era el candidato por el partido socialdemócrata en el ámbito de los Países Bajos, se iban a dar todos los datos juntos, a pesar de que los neerlandeses habían votado el viernes, y por tanto se sabía de los rumores de cuando habían votado todos y se esperaba, digamos que el resultado el domingo, se sabía que los neerlandeses habían votado mayoritariamente para el Partido Socialdemócrata y que Fred Timmermans había obtenido una victoria en los Países Bajos. Por lo tanto, eso es complicado ciertamente en estos tiempos en los que la información fluye en cierta medida. Por tanto, hay que tener cierto cuidado a la hora de establecer el marco mental y político respecto del hoy y saber cómo evolucionan las circunstancias hoy. En el ámbito, por lo tanto, del Parlamento Europeo ha habido una evolución clara, porque el Parlamento Europeo en buena medida no era el legislativo y la construcción europea no ha derivado todavía en la construcción de un marco en el que haya un ejecutivo, la Comisión Europea, un legislativo, el Parlamento Europeo, y un poder judicial. Ha habido que hacer encaje de bolillos, por ejemplo, en el Poder Judicial, para ir desatascando ciertas instancias que tenían una carga de trabajo importante, con lo cual ha habido que hacer una derivada a otra instancia creada ad hoc, en la que pudiera descargarse ciertas instancias. En el ámbito ejecutivo, pues tenemos no solamente el hecho de la Comisión Europea como un ejecutivo propiamente comunitario, sino también tenemos el Consejo de Europa, tanto en la vertiente de primeros ministros y jefes de Estado, jefes de gobierno y jefes de Estado, sino también en la vertiente de consejos de ministros, tanto en el ámbito general como en el ámbito específico, sobre todo en el ámbito específico de las diferentes ramas de los diferentes gobiernos, que ya ahí te pone sobre aviso de las dificultades que pueda tener, porque hay ministerios en el ámbito federal belga, por ejemplo, que no existen. ¿Por qué? Porque las competencias están en los ministerios de los estados federados, sea Valonia, sea Flandes, a pesar de que hay las comunidades políticas, que serían tres, que en buena medida sería la comunidad de Bruselas, Flandes y Valonia, las comunidades lingüísticas, que serían tres, la flamenca, la valona y la germano-valante. Por tanto, habría esos diferentes niveles políticos con sus diferentes instituciones, hasta el punto de que la comunidad política de Valonia, con su parlamento, debido a la subsidiariedad dentro del Estado belga, estuvo a punto de retrasar, si no de cargarse, el tratado comercial Unión Europea con Canadá. Por tanto, si se quiere, se puede implicar a estos parlamentos, a pesar de que en el caso del Estado español, y esto es un elemento interesante a valorar, cuando los reglamentos y las diferentes normativas europeas que pueden emanar del Parlamento Europeo, a sugerencia primero respecto de las otras instancias ejecutivas, tienen luego que hacer una transposición a la legislación propia. Por eso, cuando comentábamos el lunes de una nación que tiene la ley, esa ley, en buena medida en el marco actual, esa ley es no que devenga de esos lugares altos, sino que está coordinada en los lugares altos, porque en buena medida es poner en común y no ceder. Cierto es que formalmente, por ejemplo, la competencia de comercio es comunitaria y el que negocia los tratados de libre comercio es el comisario de comercio de la Unión Europea. Pero
Hay un sistema por el que hay los embajadores ante las comunidades europeas, el Comité de Representantes Permanentes, en dos niveles, que establece el marco para el tratamiento primero de los diferentes temas que se van a establecer en el marco de la Unión Europea. Luego, cuando ha llevado todo este tracto dentro del Coreper, se lleva a los diferentes niveles hasta que finalmente puede establecerse en el marco de la Unión Europea, en el marco del Parlamento, puede acabar votándose, y el Parlamento tiene muchas más competencias ahora que lo que pudiera haber sido el Tratado de Ámsterdam en 1997, el Tratado de Niza del 2000 o otros que culminaron en el Tratado de Lisboa en 2010. Por tanto, ahí debemos de fijarnos en toda esta realidad en donde finalmente tenemos el Parlamento Europeo que tenemos, que necesita un desarrollo posterior importante, que fue una pena de que no hubiera una constitución para Europa, pero asuntos concupiscientes, como ya hemos comentado alguna vez en el caso de Francia o en el caso de Países Bajos, lo tiraron abajo en el primavera-verano del año 2005, hace justo 20 años, y por tanto ahí tenemos que tener memoria. ¿Por qué es diferente el tema del Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados para algunos? Porque el Parlamento Europeo, para el Estado español, es una circunscripción única y el Congreso de los Diputados es una circunscripción amplia, con posibles partidos de campanario, nacionalistas, regionalistas, y en el marco del Parlamento Europeo se tiene esa visión, la que una Growth Coalition, donde últimamente se incorporan los liberales, porque tradicionalmente ha habido una posición respecto de socialdemócratas y populares que gobernaban juntos desde el ámbito del Parlamento Europeo, y había incluso esa posición respecto de la propia comisión que se negociaba entre los países. Pero aquí hay un pero interesante, que es lo que ha ido evolucionando respecto de los diferentes países. La foto grande podríamos ver qué demonios está pasando, pero como recordamos ciertamente, Jordi Aventí respecto de un quiz, un programa de preguntas. En Ámsterdam gobiernan los verdes. En Budapest gobiernan los verdes. Y hay otras alcaldías y parlamentos en donde hay representantes de este tipo de partidos, que puedan ser desde verdes, Volt y otro tipo de realidades que podrían ser tal vez impensables en el caso del Estado español, y que conjugan una nueva realidad en donde la cosa no es binaria, no es blanco y negro. Parece que en el Estado español lo binario mola, porque evita tener que pensar mucho y duro sobre determinadas cuestiones. Cuando vamos a buscar una respuesta, pareciera que o estás a favor o estás en contra, y sería un poco como el proceso, el hecho de que no haya que resolver nada, no sea necesario entrar ni a las problemáticas, ni a las causas de los problemas, ni tratar de llegar a ningún acuerdo ni consenso, porque es más fácil decir que sí o que no, y ya está. Posicionarse y tenerlo todo más o menos clarito. Y eso ayuda bastante a aquellos que no quieren tener una disposición a diálogo, a reflexionar. En buena medida, el Parlamento Europeo había sido la antítesis de lo que era el Congreso de los Diputados, en donde Begoña Lassaga-Baster estuvo hasta 2008 como diputada, desde el 96 hasta el 2008, 12 años, y tuvo, en buena medida por ser mujer, en buena medida por ser de Eusko Alkartasuna, toda la platea de hooligans, no digo que todos los demás eurodiputados, perdón, congresistas, en contra por insultos que se escuchaban, porque ella lo comentó después a las diferentes personas que les quisieron escuchar, por ejemplo, Alex Alba Valdés, que aparece mencionado en mi libro Amores Pendejos, que tenía ese rum rum detrás cada vez que hablaba de insultos bastante graves, y esto parece que se ha grabado en el ámbito del Congreso de los Diputados. En el caso de eurodiputados,
Solamente se hablaba respecto de estos cuando trabajan solamente 4 días, se embolsan una pasta enorme, pero jamás se hablaba de qué temas se trataban. En buena medida hasta que llegaron las redes sociales. Aline Smith, por ejemplo, tuvo una red en Twitter. Izaskun Bilbao hizo unos vídeos. También participaba en su blog a la hora de escribir notas, lo cual está muy bien, a la hora de exponer y también generar feedback, lo cual en el caso del Parlamento Europeo, por ejemplo, además de los famosos asesores, que hay diversos niveles de posibilidad de asesoramiento, tanto los venidos desde la circunscripción de la que es parte el eurodiputado, como gente que esté afincada en Bruselas. Y ahí, por ejemplo, estuvo Mikel Irujo como asesor local respecto de Gorka Knor. Luego, el propio Mikel Irujo fue eurodiputado durante otros 2 años. Y finalmente ahora es consejero del gobierno de Navarra, después de haber pasado en un gobierno anterior como el embajador de Navarra ante las instituciones europeas. Una personalidad con un cierto arraigo y conocimiento, pero en cierta medida en ese momento con respecto al Parlamento Europeo se tenía esa simplificación. Pero también hay un dinerito para cada asignado a cada eurodiputado en el que puedes establecer una oficina en tu circunscripción de origen. Esto está pensado en buena medida para aquellos que vengan de un lugar concreto. Y esto tiene bastante que ver respecto de que en buena medida las circunscripciones en el Parlamento Europeo suelen ser por lo general pequeñas. Pequeñas en tanto en cuanto no todo el Estado, sino un lugar en concreto. Por ejemplo, cierto es que no es que sea pequeño, pero en el caso de Escocia, pero tenemos países de tamaño mediano o pequeño, que son en buena medida la gran mayoría, desde un Malta, un Chipre, desde un Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Chequia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, son la propia Portugal, que es bastante fácil instalar una oficina en un lugar próximo al lugar de origen. Imaginemos que Izaskun Bilbao lo hubiera establecido en Bermeo, o Ollane Agirregoitia lo pusiera en algún lugar de Bilbao, lo cual en cierta medida tendría cierto sentido. Y Izaskun Bilbao pues tenía reuniones a lo largo de la semana con productores, con pesqueros, con vinícolas, con todas las circunstancias que uno pueda pensar respecto de grupos de interés afectados por el ámbito europeo, con impregnación en el tejido social y económico del País Vasco, que es de donde principalmente surge el grueso del voto que dio la posibilidad de ser eurodiputada a Izaskun Bilbao. Pero no solamente, sino también tuvo participación respecto de temas canarios y de otras nacionalidades y regiones, de donde hubo un importante aporte, sobre todo de aquellos partidos coaligados que tuvieron a bien participar de esta posibilidad de dar lustre a esa vocación de servicio público, con el aporte de esa conexión con el Parlamento Europeo a través de Izaskun Bilbao o de Ollane Agirregoitia, como antes había estado Josu Ortuondo y otros desde EAJ-PNV y desde Euskadi. Pero se tiene a ver esa idea respecto de que el Congreso de Diputados tiene esa multiplicidad y que se vende a la minoría y que por tanto es un mercado persa, pero el Parlamento Europeo, dado que desde el Estado español surge de una circunscripción única, entonces habría una delegación única. Como comento en cierta medida respecto de un viaje de una semana, un seminario sobre regionalismo en Europa, en Tolmin, Eslovenia, allí tuvimos una cosa curiosa, porque había reuniones de dos tipos. Una respecto de aquí era de la Alianza Libre Europea y de los Verdes, de las juventudes de ambos. Teníamos reuniones de los grupos llamados nacionales, es decir, por nacionalidad. Esto, al de muy poco, dejó de tener sentido,
porque ya formal o informalmente, pues dado que la mayoría éramos miembros del Estado español, pues esto ya funcionaba más o menos, lo cual no había que guardar todos los días un tiempo específico, pero luego teníamos una tarea específica respecto de lo que hacer, y ahí sí había reuniones, por ejemplo la del statement, en la que estaba yo, la de la declaración, que al final, modestia aparte, el corazón y la declaración fue asunto completamente mío. Por lo tanto, puedo decir que el padre de la declaración que salió de ese seminario soy yo. Y la incorporé en el libro, en Amores Pendejos. Y ciertamente fue una experiencia interesante. En el Parlamento Europeo se tiene dos vertientes. Una, ahí sí, es importante, la vertiente de los grupos llamados nacionales, de qué estado venga cada uno, y luego el grupo ideológico, que es en los grupos parlamentarios, como en cualquier otro parlamento, en que un grupo está en tu formación política. Y cierto es que en los últimos tiempos ha fluctuado bastante porque esto depende en buena medida de cuál es el posicionamiento de los llamados mercados nacionales del voto y cuál es la circunstancia, porque a veces puede uno tener una vocación u otra, pero la votación puede nacionalizarse a la hora de dar una patada en el pompón mirón respecto de cierto partido, cierto liderazgo, sobre todo teniendo en cuenta la formación de desplome. Vamos, que ha habido un detraimiento respecto de la posición en el marco europeo, olvidando que hay muchos temas que se pueden tratar y se deben tratar y que surgen de iniciativas europeas. Prácticamente el 80% de la legislación implica al Parlamento Europeo antes de una transposición que en buena medida podría incorporar en los parlamentos de las nacionalidades y regiones, pero incorpora en buena medida solamente al Parlamento español, llamado Congreso de los Diputados, y esto es algo que en otros países no existe. Precisamente Miquel Irujo, al que cité antes, tiene un par de libros, uno El coste de la no Europa, en los que comenta precisamente cómo en el momento en el que lo escribió, los diferentes estados federales o de composición federalizante en el marco de la Unión Europea comparten elementos con sus entes subestatales a la hora de hacer política comunitaria, cosa que el Estado español en buena medida no hace, y por eso costó bastante establecer con una situación de debilidad del gobierno del Estado, en donde se fuerce y refuerce la idea de que en cuestión de tratados internacionales o de relaciones internacionales, en aquello que pudiera afectar a competencias que son exclusivas del marco vasco, especialmente en el asunto del sistema de concierto, debe de tratarse previamente a cualquier decisión definitiva con EAJ, PNV y con las instituciones vascas. Esto es un elemento que debería de darse de suyo, pero parece que hay que presionar para que esto acabe teniendo una posición de relevancia. Y por eso, en buena medida, es igualmente necesario, como dijo Juana Julia Guerra, en la final parte de su vida, ya estaba malito y falleció el 15 de agosto de 1978, en el que dijo hay que ir a todo, y allí donde se juegan los intereses vascos hay que enviar una representación a poder ser. Y así está establecido el hecho de la presencia del Grupo Vasco en Madrid y en Bruselas, que tiene el mismo nivel conceptual, a pesar de que tener un eurodiputado de 750 es algo sucintamente diferente respecto de tener 6 o históricamente hasta 8 diputados en el Congreso, y de 350. Pero el principio es el mismo. La política nacional es en el País Vasco, con las instituciones tanto municipales como comarcales como territoriales, juntas generales y diputaciones, y en el ámbito nacional, Parlamento y Gobierno vasco. Pero hay en el mundo real, no en el ideal, una realidad que es la pertenencia, en el caso sur, al Estado español y en el norte al Estado francés.
Y esas poblaciones ameritan la defensa de sus intereses, a pesar de que de momento es complicado al tener una presencia fuerte en cuanto a representantes institucionales, pero se va a intentar seguir adelante en eso. Por ejemplo, Bildu tiene un representante, a veces se olvida, Bildu tiene un representante en la Asamblea Nacional Francesa. Lo logró, lo cual, bueno, pues habrá que seguir cuál es el posicionamiento y el trabajo que ha podido hacer en la Asamblea Nacional Francesa para la construcción nacional del País Vasco. La amejoramiento de la mancomunidad del País Vasco francés, el conglomerado de aglomeración del País Vasco francés, que es la entidad que existe a pesar de que se darían con un canto en los dientes de tener una posición competencial como la que tiene la Comunidad Foral de Navarra o la Comunidad Autónoma Vasca, pero el camino se hace andando y por tanto hay que tener cierta paciencia, porque bueno, pues el que pierde realmente la batalla es aquel que no da esa batalla. La batalla perdida es aquella que no se produce y que uno se rinde antes siquiera de acometer ese choque. Y por lo tanto, cuando vamos a este marco de elecciones al Parlamento Europeo versus Congreso de los Diputados, tenemos que tener en cuenta todo este trasfondo respecto de lo que significa el europeísmo, de lo que significa el trabajo en el Parlamento Europeo, la necesidad de ese feedback, de las relaciones, y tratar a poder ser de no servirlo como tercera o cuarta cámara de eco, que últimamente ha tenido cierta querencia. Lo mismo que previamente hubo otra querencia respecto de tratar de utilizar a las instituciones europeas para denigrar al partido que no está en el gobierno. Esto no es solamente un ramalazo español, lo han utilizado otros, pero en el caso de la crisis última económica, aquella de 2008 en adelante, hubo cierto interés, sobre todo cuando el Partido Socialista perdió el poder, de tratar de utilizar las instituciones europeas en la Comisión, con la capacidad que tienen los eurodiputados de preguntar en la Comisión, como si fueran los miércoles del Congreso de los Diputados, del pleno de control parecido. La comisión fue muy cuca. Algún comisario tuvo la brillante idea de decirles, cuando trataban de ponerles verdes a los del PP, en la época del presidente Mariano Rajoy, les decían, en vuestro propio estado tenéis un caso de buenas prácticas, como es el País Vasco, en la FP dual, en el tema sanitario, por supuesto citado el tema educativo, pero en el tema industrial hay diferentes elementos que fueron sacados a colación por los comisarios, poniendo flores a las instituciones vascas, lo cual ciertamente está muy bien porque dato mata relato. El trabajo, por lo tanto, es importante. En el Congreso de los Diputados también es importante. Y hay que tener en cuenta de que, bueno, pues se va ciertamente a trabajar. A veces hay esas fotos que, como diría Karim Jalalpeche, en el caso del Parlamento Europeo, olvidan que hay reuniones, hay comisiones y hay elementos que ameritan, sí, pueden estar siguiendo la sesión plenaria dentro del propio edificio, pero no tener la posibilidad de estar dentro del pleno, porque pues están haciendo otra cuestión. Y a veces se utiliza una foto y no otra respecto de tratar de meter el dedo en el ojo en otros parlamentos y en otras políticas y en otros partidos. Y esto está muy mal porque estas cosas hay que hacerlas con cierto sentido de la responsabilidad y de la proporcionalidad a la hora de exponer estos elementos, con el trasfondo de que quien no lo hace así puede tener una visión anti-europea, como por ejemplo lo pudo tener Alvise, con la dificultad respecto de que ha roto con dos de sus eurodiputados, pero ojo, cuidado, porque algo parecido le pasó a Albert Rivera cuando entró por primera vez en el Parlament, que eran tres, rompió con los dos, o los dos rompieron con él, y luego la cosa fue diferente. Así que ojo, cuidado a dónde puede ir la cosa. Por lo tanto, ahí el europeísmo debe de dar una cierta pátina. Parece que el país más europeísta hasta el momento es España, pero de momento parece que es un europeísmo emocional.
y debe de racionalizarse respecto de esas políticas y tratar de dejar de ver el Parlamento Europeo, pero hay el Congreso de los Diputados, qué mal, en donde en el Congreso de los Diputados tienen un poder omnímodo, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG, y dentro de sumar otros grupúsculos venidos de Baleares, Aragón, de Valencia, no. También hay minorías importantes dentro del ámbito del Parlamento Europeo, en los diferentes grupos, y que son parte de la representación popular del pueblo. Y por lo tanto hay que ciertamente tener un poquito de respeto a las representaciones y a los juegos de mayorías y de minorías. Y hacer política en cuanto al contenido y qué cosas que incorpora el arte de lo posible. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.